Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 14 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1791 y más concretamente el día 5 de diciembre, cuando en un informe relacionado con las manufacturas, un político americano afirmó lo siguiente: "And as the vicissitudes of nations beget a perpetual tendency to the accumulation of debt, there ought to be in every government a perpetual, anxious and unceasing effort to reduce debt which at any time exists, as fast as shall be practicable, consistently with integrity and good faith". Lo que podría traducirse como: y dado que las vicisitudes de las naciones crean una tendencia perpetua a la acumulación de deuda, debería haber en todo gobierno un esfuerzo perpetuo, ansioso e incesante para reducir la que existe en cualquier momento, tan rápido como sea practicable, de manera consistente con la integridad y la buena fe. Las palabras del político difícilmente podrán resultar más claras y ciertas. Por desgracia, los gobiernos de las naciones sufren una tendencia a acumular deuda. Sin embargo, el que esa conducta sea generalizada no significa ni mucho menos que resulte positiva. Por el contrario, cualquier gobierno sensato y responsable tiene que encaminar sus esfuerzos no a gastar más y aumentar la deuda pública, sino a reducir la deuda, y debe hacerlo mediante un esfuerzo perpetuo, ansioso e incesante que busque alcanzar esa meta cuanto antes para evitar malas consecuencias. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Alexander Hamilton. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la quiebra de los bancos en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en las últimas horas ha tenido lugar la quiebra de 3 bancos en Estados Unidos: el Silvergate, el Silicon Valley y el Signature. Segundo, como es habitual, para intentar tapar la realidad de esa quiebra, se ha señalado que se trata de un problema no de solvencia, sino de liquidez. Tercero, ese argumento resulta absolutamente falaz, ya que buena parte del problema radica en que el banco cuenta con activos que no valen realmente lo que figura sobre el papel. Cuarto, el primer desplome bancario fue el de Silvergate, relacionado con los FTX utilizados para financiar la guerra de Ucrania. El intento de vender los bonos de deuda pública por parte de Silvergate determinó su quiebra. Quinto, el pasado viernes, el Silicon Valley Bank, la 16ª entidad bancaria de Estados Unidos, protagonizó la segunda mayor suspensión de pagos de la historia de los Estados Unidos tras la Washington Mutual en el 2008. Llevaba más de 30 años sin perder un céntimo. Sexto, el Silicon Valley Bank no fue capaz de reembolsar a sus clientes los depósitos que estaban tratando de sacar de la entidad. El intento de sacar los depósitos se produjo cuando el Silicon Valley Bank anunció la liquidación de buena parte de su cartera de bonos, así como una ampliación de capital que finalmente no se materializó. Séptimo,
Unos días antes de la quiebra, los principales ejecutivos del Silicon Valley Bank habían sacado su dinero del banco. Octavo. El domingo, en plena ceremonia de los Oscars, la Reserva Federal se vio obligada a anunciar que garantizaría los depósitos tras haber caído también el Signature Bank. Se trataba de una medida destinada a evitar que la gente se precipitara a sacar su dinero de los bancos no solo en los Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Noveno. La medida adoptada por la Reserva Federal implica un quebrantamiento total de la promesa de no practicar rescates de la banca. Décimo. La medida de la Reserva Federal no garantiza, sin embargo, el valor de las acciones de los bancos, lo que ha tenido como consecuencia directa la caída de esas acciones en todo el mundo. La misma rama británica del Silicon Valley ha sido comprada por solo 1 libra esterlina por HSBC. Undécimo. La causa de la quiebra hunde sus raíces en un gasto público que obliga a emitir deuda pública, que convierte esa deuda en más atractiva y que por lo tanto saca dinero del mercado, creando un problema de liquidez. Duodécimo. Para enfrentarse con ese problema de liquidez, los bancos tienen que vender sus efectivos a la baja y de manera anticipada, lo que puede acabar desembocando en quiebras. En el caso del Silicon Valley Bank, el intento era vender los bonos de deuda pública que cada vez valen menos. 13º. Para colmo, el Silicon Valley Bank gastaba cantidades ingentes de sus recursos en apoyar programas favorables al lobby homosexual. 14º. El rescate por parte de la Reserva Federal sienta un peligrosísimo precedente. Si las quiebras se extienden a otras entidades, como es el caso del Signature Bank, que también fue rescatado este fin de semana, el coste de suplir esas quiebras puede resultar imposible de asumir para los contribuyentes. 15º. Por añadidura, el paso dado por la Reserva Federal puede contribuir a que los bancos no adopten medidas de prevención, conscientes de que sus depósitos, al fin y a la postre, siempre se van a cubrir con un rescate realizado con dinero público. 16º. Por supuesto, no han faltado los que han culpado de lo sucedido al cambio climático. 17º. Por supuesto, lo sucedido con el Silicon Valley y el Signature Bank se puede extender a otros bancos en Estados Unidos y también en el resto del mundo. Y 18º, por supuesto, el presidente Biden ha eludido responder a las preguntas sobre estos hechos, dirigiéndose directamente a la salida. Una de las consecuencias más siniestras del aumento de la deuda pública es el dinero que succiona de los bancos. En Estados Unidos, los bancos acumulan pérdidas de 620.000 millones de dólares en bonos de deuda pública. La medida adoptada por la Reserva Federal ha cubierto la mitad de esa cantidad, pero resulta obvio que tarde o temprano se puede ver obligada a cubrir la otra mitad. Lo hará entonces no con el dinero de los bancos, como podrían pensar los ingenuos y los ignorantes, sino con el dinero de los contribuyentes, es decir, de todos los ciudadanos. El aumento de los programas destinados a captar votos, la estafa costosísima del cambio climático, las políticas destinadas a alimentar a los lobbies feministas y homosexuales, la subvención de minorías étnicas, el gasto salvaje del complejo militar industrial, del que la guerra de Ucrania y los más de 100.000 millones de dólares enviados a Zelensky son solo una parte, siempre acaban generando una deuda salvaje que pretende cubrirse con subidas de impuestos y con emisión de deuda pública. Esa deuda pública hace que la autoridad central actúe de manera conjunta con los bancos para beneficio de ambos y perjuicio siempre de los ciudadanos. Por decirlo de una manera clara y comprensible, cuando hay ganancias, la banca y el poder público que ha endeudado a la nación se las llevan y cuando hay pérdidas, las cubren los ciudadanos. Resulta urgente reducir ese gasto público.
Resulta imperativo reducir ese endeudamiento de las naciones. Resulta indispensable acabar con la acción conjunta de gobiernos endeudadores y bancos para repartirse el pastel. Y resulta totalmente imperioso impedir el aumento del gasto público y de la deuda pública, y hay que hacerlo antes de que las clases medias no solo pierdan totalmente sus ahorros, sino que además ya no puedan soportar la socialización de las pérdidas de los bancos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y no lo olviden, esa deuda pública quita dinero del mercado. Esa falta de liquidez empuja a los bancos hacia la quiebra y el rescate. Y ese rescate lo van a pagar ustedes, los ciudadanos, porque ya saben que las ganancias se reparten entre bancos y políticos, pero las pérdidas siempre, siempre, siempre se socializan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.